Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a todos. Es un placer, como siempre, daros esta acogida en el salón de actos del edificio Grupo San Valero. Yo soy Carmen Sánchez, responsable de Cultura Universidad San Jorge, y es un placer contar con este acto en el que vamos a presentar el libro de Agustín Domingo Moratalla. Lo hacemos en colaboración con Ediciones Encuentro y con la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria. Yo creo que conocéis todos el libro, pero sí que os hago un breve resumen. El cuidado se ha convertido en una de las actividades más importantes de nuestra vida cotidiana. Cuidamos la salud, cuidamos de los amigos, cuidamos de los familiares más próximos, de nuestro entorno, y ahora también nos estamos proponiendo cuidar de la naturaleza. El cuidado es el nuevo y más urgente nombre de la responsabilidad, y por eso ha llegado Agustín con su Homo Curans. Estamos encantados de que vengáis aquí a Grupo San Valero a presentar este libro. Agustín es catedrático de Filosofía Moral y Política en la Universidad de Valencia, donde dirige el Máster en Ética y Democracia. Ha sido director general de Familia, Menor y Adopciones en la Generalitat Valenciana, vicepresidente del Comité de Ética del Hospital Clínico, director de UIM Valencia, secretario de EBEN España y patrono de varias fundaciones. Colabora en revistas de investigación y transferencia y varios medios de comunicación. Sus últimos libros, El arte de cuidar, Ética de la investigación, Condición humana y ecología integral, junto a otros autores también, Librar la batalla cultural. Sus principales líneas de investigación se centran en la bioética del cuidado, la hermenéutica y la ciudadanía digital. Gracias, Agustín, por estar aquí hoy con nosotros. Lo ha hecho bien porque se ha traído a dos amigos. Uno de ellos es Jacobo Cano Escoriaza. Él es psicopedagogo, profesor de la Facultad de Educación en la Universidad de Zaragoza y profesor secretario del Centro de Innovación, Formación e Investigación en Ciencias de la Educación. Ha sido terapeuta familiar y es miembro del grupo de investigación EducaViva. Actualmente es director de la cátedra de la Fundación Edelvives del Cuidado Educativo Integral de la Universidad de Zaragoza. Y también se ha traído a Carmen Herrando Cugota. Ella es doctora en Filosofía por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, especializada en Simone Weil, pertenece desde hace 20 años a la Asociación pour l'étude de la pensée de Simone Weil, organización internacional con sede en Francia. También trabaja el pensamiento personalista y comunitario desde el Instituto Emmanuel Mounier. Corrígeme si me equivoco, Carmen. Y también es miembro del Consejo de Redacción de la revista Acontecimiento. En la Universidad San Jorge es profesora de Ética y de Antropología Filosófica. A ella le cedo la palabra y ella es la que va a conducir esta charla en la que vamos a conocer el nuevo libro de Agustín Domingo Moratalla y luego, por supuesto, si queréis preguntar cualquier cosa, cogeremos un micrófono y estaremos encantados también de escucharles. Pues gracias a los tres y nos sentamos para escucharos. Muy bien. Bueno, pues... Uy, espera, que esto es la falta de costumbre de estas cosas. Todo va bien. Que gracias, Carmen, por la presentación y bueno, y también gracias a Agustín por haber elegido este lugar, esta nuestra casa, para presentar esta obra. Yo voy a hablar así un poquito brevemente de la lectura del libro. Estoy muy emocionada porque hay alumnos de la Universidad de San Jorge y eso lo tenía que decir, ¿eh? Es decir, yo les di un poco la vara para que viniesen, pero son alumnos de enfermería y de fisioterapia porque vamos a hablar efectivamente del cuidado. Entonces, quería empezar, eso soy yo, sí, quería empezar leyendo unas palabritas que si las encuentro pues os las leo, como marco de este libro, porque luego quiero hablar un poco también de las bondades que he encontrado en este libro de Agustín sobre el cuidado. Y es un texto que me ha llamado la atención, que no me extraña que esté, que es un texto de José Ortega y Gasset, que cita aquí Agustín, y dice lo siguiente, aquí, es que no lo encontraba porque no veo muy allá. Dice, no vivimos para pensar, sino al revés, pensamos para lograr pervivir. A diferencia de todas las demás entidades del universo, el hombre no puede nunca estar seguro de que es hombre, como el tigre está seguro de ser tigre y el pez de ser pez. Es decir, bueno,
Yo he elegido el texto porque creo que es muy importante algo que se plantea en este libro sobre el cuidado, precisamente esa idea de problematicidad del ser humano, ¿no? Que hemos visto pues tantas veces en la filosofía de Max Scheler. Y una de las cuestiones, una de las bondades o de las virtudes de este libro de Agustín Domingo Moratalla es precisamente que él no va a desligar toda la cuestión del cuidado de la que vamos a hablar de la tradición filosófica. Es decir, lo del cuidado no es una cosa que se hayan inventado ahora, pues precisamente porque estamos asistiendo a estos tiempos en los que parece ser que es mucho más necesario cuidarnos unos a otros, pues porque las sociedades envejecen y demás, sino que es importante, pero hay toda una tradición. Hay toda una tradición filosófica que ya plantea estas cuestiones, es decir, él habla bastante de esa idea del cuidado o de la sorge de Heidegger, pero habla también de Ortega, incluso habla de Nietzsche, aunque Nietzsche tiene cosas horribles sobre el cuidado. Estáis aquí algunos de enfermería y a veces hemos leído esas cosas horrendas de lo de que el enfermo es un parásito y demás, ¿no? Pero también plantea estas cuestiones y nuestro Ortega y bueno, toda la tradición personalista y comunitaria, es decir, en la cuestión del personalismo, es decir, la consideración de la persona y de las relaciones interpersonales está muy presente en este libro. Entonces, yo creo que es una de las cuestiones que más quiero destacar y que más me ha gustado, porque efectivamente, o sea, el cuidado, que Agustín lo va a plantear con toda la amplitud de miras con la que se nos presenta hoy, porque claro, estamos hablando del cuidado, pero resulta que estamos en una edad, en un momento de, bueno, pues un gran auge de las tecnologías, estamos hablando del cuidado, pero estamos planteando también cuestiones de ¿se va a integrar en esto del cuidado la inteligencia artificial? Bueno, de hecho ya está integrada. Es decir, vamos a plantear un montón de cuestiones y de hecho el libro plantea un abanico muy, muy amplio de cuestiones sobre el cuidado y sobre el cuidado mutuo y demás, pero es muy importante que esto se plantee desde esta tradición filosófica y sobre todo desde una tradición mucho más humana, porque lo que sí que vemos es que yo creo que necesitamos humanizarlo todo, pero muy especialmente los cuidados sanitarios y luego los cuidados de unos a otros. Es decir, el cuidado no se va a limitar solamente al campo de la vida hospitalaria, sino que va a hacerse muy amplio pues, al cuidado, es decir, a las relaciones interpersonales. Entonces, bueno, luego tendremos un espacio para preguntas, pero una de las cuestiones que también plantea el libro es decir, bueno, como en un mundo que tiende tanto al individualismo como el nuestro, es decir, las nuevas tecnologías han favorecido mucho el individualismo, pero como en ese mundo pues va a ser posible este planteamiento de relaciones interpersonales y de relaciones sobre todo de atención al otro y de cuidado, ¿no? Cita mucho también a Emmanuel Levinas, que es alguien que bueno, tiene una mirada pues muy profunda sobre el rostro del otro. Yo creo que es quien mejor considera, ¿no? No sé, el mensaje que me da el rostro del otro, que es algo fundamental a la hora de cuidar, es decir, mirar al rostro del otro y darme cuenta de que ese rostro pues me plantea imperativos, me plantea preguntas, ¿no? Entonces, bueno, el libro plantea muchos temas, pero está sobre todo escrito desde una tradición de pensamiento que es necesaria y que además yo creo que es importante que de alguna manera también transmitamos a las personas que se están preparando para el cuidado de otros, especialmente, estoy pensando, he hablado de alumnos en fisioterapia y en enfermería, pues especialmente para estas personas, ¿no? Pero vamos, la cuestión es que el cuidado es algo que nos atañe a todos de manera especial y que tiene muchísima relación también hoy con estas nuevas maneras de vivir en el mundo, como serían las nuevas tecnologías, todas estas cuestiones que plantea. Entonces, bueno, yo quería destacar esa cuestión. Luego, cuando hablemos, cuando planteemos las preguntas, pues plantearemos alguna pregunta, porque sí que les insto a todos a que planteen preguntas sobre el tema, inquietudes, orientaciones y demás. Pero desde luego me parece que es un libro que plantea el tema del cuidado desde esa tradición, pero con muchísima amplitud y abriendo muchísimos horizontes. Entonces, en ese sentido es un libro interesantísimo. A mí me ha sorprendido porque, es decir, hay capítulos incluso dedicados a temas de la economía, es decir, a los temas económicos tan importantes en nuestro mundo. Es decir, cómo podemos darle una visión mucho más humana a todas estas cuestiones.
Y ya termino porque una de las cosas que también quiero destacar es una idea que es muy filosófica, muy de Husserl, la idea de mundo de la vida, que está muy presente en este libro. Es decir, a veces no nos damos cuenta, es decir, nos dedicamos a los procedimientos, a tratar de hacer las cosas muy bien técnicamente. Pero a mí me parece que también es muy importante que no nos quedemos solamente en lo técnico, en lo procedimental, sino que vayamos a escuchar la vida misma. Entonces, esa idea del mundo de la vida, es decir, la consideración de las cuestiones pequeñas, de las cuestiones significativas de lo cotidiano, integrar todo eso en el cuidado y en estas visiones pues, de la economía, de la inteligencia artificial, del pensamiento, del sentido, de la persona, pues me parecen esenciales, ¿no? Entonces, es un enfoque del cuidado muy amplio, y al mismo tiempo yo diría que también muy profundo. A mí me parece que en estos tiempos lo que nos falta mucho es la profundidad, es decir, el detenimiento en todas estas cuestiones. Entonces, el libro nos insta mucho, me parece a mí, a pensar todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas más cosas, pero bueno, voy a darle la palabra a Jacobo en primer lugar y luego ya nos hablará el autor y luego pues a ver si establecemos un diálogo sobre todo lo que escuchen, lo que hayan leído y demás. Muchas gracias. No sé si por alusiones quieres hacer... No, yo prefiero que hagas tú el contrapunto y luego ya después recoja yo alguna cuestión y ya introduzca alguna cuestión que haya quedado pendiente. Pues buenas tardes. Muchas gracias al Grupo San Valero, a Andrés García Inda y a la organización por esta oportunidad y a Agustín por la oportunidad que tenemos de leerte, de aprender, de escuchar, ¿no? Yo reflexionaba leyendo tu libro estas últimas semanas. Una de las ideas que me venía es que cuidar es tender puentes. Tender puentes, en este caso, yo como profesor de la Universidad de Zaragoza, la Universidad Pública, pues creo que tenemos una llamada importante a nivel institucional, no solo las universidades, sino las distintas instituciones, a tender puentes y a trabajar colaborativamente, interdisciplinarmente, más allá de los revanchismos, de las competencias, de los populismos, permítaseme decir, los populismos y otros radicalismos que pueda haber, ¿no? Entonces, tender puentes entre las universidades, entre las instituciones, también es cuidar al ciudadano, cuidar a las personas, ¿no? Un poco en la línea que se decía. Nosotros en la Universidad de Zaragoza también estamos colaborando como Grupo San Valero con distintas empresas y organizaciones y quiero agradecer también públicamente a Fundación Edelvives y al Grupo Edelvives radicado en Zaragoza pues, a la apuesta que hace tanto con la Universidad de San Jorge como con la Universidad de Zaragoza en apostar por el cuidado educativo integral y el contrapunto un poco que quisiera en esta mesa interdisciplinar, ¿no? Con colegas de Derecho y de otras disciplinas, pues poner el acento también en lo educativo, ¿no? Yo creo que tu libro, Agustín, y mucho del contenido, los maestros, los profesores, los líderes educativos, los equipos directivos tienen mucho que aprender y que aplicar y que es muy aplicable al mundo educativo, ¿no? Sobre todo si ponemos el acento en que el alumno es el centro de nuestro quehacer y que hay que dar voz al alumnado y hay que cuidar al alumnado, cuidar a las comunidades educativas en su sentido más amplio, ¿no? Cuidar a las familias. Y también en las comunidades educativas vivimos revanchismos y oposiciones también entre los equipos docentes y las familias, aun teniendo un objetivo común que es la mejor educación de los educandos, ¿no? Creo que cuando terminas en la definición del cuidado, un cuidado personalizador, responsabilizador y capacitante, en el mundo educativo creo que eso es muy aplicable, ¿no? Porque dar voz al alumnado en la resolución de conflictos implica, por ejemplo, en la prevención del abuso y del acoso que tú también señalas en algunos apartados de tu libro, ¿no? Dar voz al alumnado en la mediación y resolución de conflictos, que sean los propios estudiantes, los que sean capaces, los que se les empodere, los que se les diga, sí, tú puedes, me importa tu vida, tú eres capaz de resolver conflictos, de tener un papel activo en la resolución de los mismos, no solo como alumno mediador, como alumno ayudante, sino también aplicando las tecnologías como alumnado ciberayudante. Desde nuestro punto de vista, en el ámbito educativo, tanto en Aragón como en otras comunidades autónomas, pero en Aragón yo creo que estamos bien posicionados. Desde hace 15 años tenemos planes de convivencia en los centros educativos y desde hace más de 10 años hay estructuras de apoyo donde el alumnado
se cuida unos a otros con esa perspectiva, ¿no? Me ha llamado mucho la atención también lo que aportas en la página 14, que hablas de los criterios del bien cuidado, ¿no? Creo que hay muchas malas interpretaciones del cuidado. Creo que también hay ciertas modas. Todo el mundo habla del cuidado y creo que poner el acento en algunas características específicas del buen cuidado, que se convierte en virtud cuando no se hace algo por el otro, sino junto al otro, con el otro, ¿no? Esa labor de acompañamiento que nosotros en el mundo psicopedagógico, psicológico y educativo y sociológico pensamos que la redimensión de las tutorías, tanto en el ámbito universitario como en el ámbito no universitario, el acompañamiento del alumnado es una manera de cuidar. Cuidar implica también acompañar. Cuidar implica decir me importas. Cuidar en la institución universitaria no es solo que avance la ciencia y el conocimiento, que es muy importante. No son las publicaciones de impacto y los JCRs, sino es también acompañar al alumnado, innovar en la educación, poner a la docencia en el centro para sacar lo mejor de ello, ¿no? Y también me ha llamado la atención en la página 41 cuando hablas de la devoción por el otro. La devoción por el otro, que todos nosotros tenemos experiencias de cuidado, de acompañamiento al otro, ¿no? Pero cuando es desproporcionada, impulsiva o emocionalmente absorbente, que señalas, puede suponer un peligroso y responsable descuido de uno mismo. Cuando se habla de la figura del cuidador, cuando hacemos el cuidado del otro, sin embargo, cuando es desproporcionado, impulsivo, etcétera, pones el acento ahí, ¿no? A mí me gustaría que en esta tarde también pusieses un poco el acento en la figura del cuidador, en el cansancio del cuidador, en el cansancio de la red, ¿no? que existe ahí. Y un poco para terminar, me parece también muy interesante en la página 83 y siguientes, que habla de la desvinculación en la era digital, ¿no? Que señalabais. Uno de los grupos de investigación donde estamos sociólogos, psicólogos, pedagogos y músicos de distintas disciplinas, ¿no? Es Educaviva, Educación y Procesos Psicológicos, y uno de los aspectos que intentamos trabajar es el uso responsable de las redes sociales. Las redes sociales, las competencias emocionales que tienen nuestros niños y nuestros jóvenes en el uso de las redes sociales. Las oportunidades que la inteligencia artificial plantea desde nuestro punto de vista hoy en día en el ámbito educativo se traduce, por ejemplo, en que haya cientos o miles de estudiantes que trabajen síncronamente en el ámbito rural y en el ámbito urbano sobre dilemas morales, sobre prevención del sexting, sobre uso responsable de redes sociales o sobre problemas de matemáticas que tiren las fronteras de sus propias aulas, ¿no? Los propios muros de su propia escuela. Por lo tanto, la inteligencia colectiva, la inteligencia artificial aplicada a la educación, creo que tiene grandes posibilidades, pero como tú bien apuntas, también tiene ciertos aspectos que hay que ponerle el matiz de responsables. Y finalmente, la fragilidad de la cultura de los cuidados. El sistema sanitario, la pandemia que ha desempolvado, que ha acentuado esa fragilidad del sistema sanitario, ¿no? Aquí en Aragón estamos, como en toda España, o gran parte de España, en precampaña. La precampaña implica poner las listas de espera y la sanidad en el centro y en lo fundamental, ¿no? Además de la educación, ¿no? Entonces me gustaría también que hiciese alguna reflexión sobre la fragilidad de la cultura de los cuidados, el sistema sanitario, la pandemia, cómo ha provocado, ¿no? Ha acentuado y ha elevado. Y nada más, desde esta visión psicoeducativa, ¿no? y de la Universidad de Zaragoza, pues agradecer nuevamente la invitación y este diálogo tan interesante esta tarde. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Bien, yo no sabía lo que iban a decir ellos y por lo tanto he tenido que tomar nota para saber moverme. Bueno, en primer lugar, yo quiero dar las gracias a Carmen, quiero dar las gracias a la otra Carmen, quiero dar las gracias a Jacobo por permitirme volver aquí a Zaragoza, volver aquí a este contexto donde el año pasado también estuvimos hablando del hombre carnal y del hombre digital, si os acordáis, y también dar las gracias a Andrés, que está por ahí, y a Fernando Lostao, que él, aunque no esté, está presente a través de la Fundación Cultural Ángel Herrera, y él me ha animado mucho
bueno, yo llevo viniendo aquí últimamente con cierta periodicidad, fundamentalmente porque él quiere que venga para acá, que comparta mis experiencias con vosotros, la presentación del libro del año pasado, otros encuentros que hemos tenido, y por lo tanto él está muy presente aquí y quiero que lo recordemos, más que nada porque la Fundación Cultural Ángel Herrera, la Editorial Encuentro, el grupo, es decir, sin este tipo de instituciones pues realmente uno no podría realizar este tipo de actos. Bien, últimamente estamos presentando el libro en varias partes de España, en varios contextos académicos, universitarios y demás. Y a mí lo que me corresponde fundamentalmente es contaros la historia del libro, por qué surge el libro, en qué medida pues el libro es un reto para los educadores, como ha planteado Jacobo, y puede ser una herramienta importante para aquellos que se dedican a la educación. El libro también se enmarca dentro de una determinada tradición filosófica y por lo tanto una amiga me dice Agustín, hace 15 días cuando presentamos el libro, pues claro, vienen muchos amigos y no todos los amigos pues son universitarios, sino que viene gente que no es del mundo universitario y compra el libro y dice, oye Agustín, el libro hay que leerlo despacio, dice esto, no, ya claro, yo le digo, vamos a ver, yo no escribo novelas de vaquero, lo mío no son novelas, lo puedes leer buscando los capítulos, puedes empezar por el final, puedes decir, entonces, es que el libro me cuesta trabajo y te digo, bueno, no te preocupes, digo, poco a poco, porque primero un capítulo, luego otro, es decir, el libro no es una novela de vaqueros, el libro no es, podríamos decir, un conjunto de ensayos, podríamos decir, divulgativos o de prensa, como son otros escritos, sino que en realidad es un conjunto de ensayos, podríamos decir, de cierto nivel académico, en el sentido de decir que es de una alta divulgación, si vale la expresión, profundizando en el tema del cuidado, pero profundizando en el tema del cuidado como rasgo central para definir la cultura actual y la antropología actual. Es decir, a la hora de ponerle el título, yo le puse el título de Homo curans, fundamentalmente porque, como sabéis, pues, la evolución del Homo sapiens, el Homo ludens, es decir, realmente cuando buscamos un adjetivo para describir el ser humano, pues el cuidado creo que en este momento puede ser un rasgo fundamental para describir la condición humana en el momento actual. La condición humana, y démonos cuenta también que el conjunto de la política está teñida por la idea de cuidado y si no está todavía, lo va a estar en las próximas elecciones y en los próximos programas electorales. Es decir, igual que el cuidado no formaba parte de la agenda pública hace unos años, la agenda pública de las próximas elecciones y de las administraciones públicas del futuro va a estar presidida por la idea de cuidado, fundamentalmente porque el cuidado supone el recuerdo y la memoria del vínculo. En una sociedad individualista, en una sociedad atomista, en una sociedad fragmentaria, en una sociedad donde la inteligencia artificial nos permite introducir la robótica, ahorrarnos tiempo, nos permite despersonalizar las relaciones, nos permite ser eficientes en muchas cuestiones, realmente cuanta más tecnología tengamos y cuanta más inteligencia artificial usemos, más necesario será el rostro del otro, el cuidado, y por lo tanto, a medida que la sociedad y la razón técnica o la razón, vamos a llamarlo instrumental, crezcan en este tipo de sociedad, más necesitaremos las personas. Es decir, la personalización va a ser el rasgo, pero va a venir a través de la categoría de cuidar. Bien, siempre que comento el tema del cuidado, tengo que dejar claro que hay yo no lo contrapongo a la justicia. Es decir, en la tradición de filosófica se suele decir, bueno, pues realmente lo que hacen los profesionales de la medicina es el curar y lo que hacen las profesionales o los profesionales de la enfermería es el cuidado. De tal forma que en la historia de las profesiones médicas y las humanidades médicas tendríamos por un lado el curar y por otro lado el cuidar, pero eso se ha puesto en cuestión en los últimos 50 años y por lo tanto esa clasificación de las profesiones donde los médicos y cirujanos curan y los profesionales de la enfermería cuidan, eso se ha puesto en cuestión porque en realidad tanto la curación como el cuidado depende de los dos. Hay un punto importante en la recuperación del cuidado y es cuando Carol Gilligan arranca la primera ola de feminismo y por lo tanto
la mayor parte de los investigadores, cuando oye la categoría de cuidado, lo asocia a la primera ola feminista y lo asocia a lo que podríamos decir la historia del feminismo. Es decir, mi interpretación, podríamos decir, recoge ese primer momento feminista, esa reconstrucción de lo que podríamos llamar el cuidado como aportación del feminismo al debate político hoy, pero mi aportación da, es decir, hunde las raíces en Martin Buber, hunde las raíces en la fenomenología y la filosofía del siglo XX, para hacer ver que el cuidado no es patrimonio del movimiento feminista ni de la primera, segunda o tercera ola del feminismo. Es decir, que el cuidado era y es una categoría estructural en la historia de la filosofía, y pensado un poco que todas las escuelas helenísticas y toda la tradición del cuidado de sí, de la filosofía estoica, hay toda una tradición del cuidado que hunde sus raíces en la historia de la mejor filosofía occidental. Entonces, a veces los que hablan del cuidado, de la política del cuidado, y se refieren al cuidado integral de la creación o al cuidado integral, realmente consideran que se trata de la gran aportación del feminismo al debate político actual, y en realidad yo recupero esa idea, recupero esa tradición, pero hago ver que cuando Gabriel Marcel critica, podríamos decir, una razón instrumental y tecnológica dentro de la medicina, cuando Paul Ricoeur o cuando Carmen ha hecho alusión al concepto de mundo de la vida, cuando en la tradición filosófica del siglo XX recuperamos el concepto de mundo de la vida, estamos recuperando lo que va a ser hoy, o un elemento fundamental de lo que hoy entendemos por categoría de cuidado. El libro es fruto de varios proyectos de investigación de los últimos años, es decir, yo he recogido aquí trabajos de investigación que hemos tenido y discusiones que hemos tenido en los grupos de investigación de la Universidad de Valencia, y fundamentalmente del último proyecto de investigación que tiene que ver con cuestiones de inteligencia artificial. Es decir, el libro está focalizado para, podríamos decir, criticar lo que podríamos llamar la robótica o la aplicación de la inteligencia artificial a políticas públicas y política social, y en qué medida las políticas públicas, la política social y la cultura que tiene que alimentar ese tipo de políticas realmente tiene que estar basada y puede estar basada en la categoría de cuidado. Como yo digo en el prólogo, el cuidado ha dejado de ser una categoría clínica y ha pasado a ser una categoría pública y de filosofía pública, y podríamos decir ya no es algo que hacen las mujeres en la vida privada y no forma parte del discurso público, sino es algo que va a vertebrar la agenda pública, y por lo tanto eso va a ser importante. Entonces creo que tenemos que recuperar esa categoría de cuidado. Cuando cerraba el libro, cuando estaba revisando los capítulos y revisando la cuestión, es decir, hay una idea que desde el principio quise que fuera el leitmotiv, y es cómo distinguimos el cuidado espontáneo del cuidado reflexivo. Yo invito a que desde el cuidado espontáneo nos preguntemos por el cuidado reflexivo y digamos cuáles son las características o los rasgos del buen cuidado, porque realmente también podemos cuidar mal. Si habéis tenido alguna persona mayor a vuestro cargo, si habéis tenido algún niño a vuestro cargo, es decir, cuando hemos tenido que cuidar y nuestras prácticas han estado relacionadas con el cuidado, hemos visto que hay gente que cuida mal. Entonces, ¿cómo distinguir el cuidar bien del cuidar mal? El libro tiene como finalidad proporcionar criterios, proporcionar herramientas para que en residencias de mayores, para que en centros de día, para que en hospitales y para que en instituciones públicas podamos distinguir lo que es el buen cuidado del mal cuidado, y sobre todo un cuidado que respeta la autonomía del paciente, que respeta la autonomía del ciudadano, o un cuidado que es paternalista y que por tanto ya no va a ser un buen cuidado. Por lo tanto, el libro tiene herramientas y tiene reflexiones e ideas para que cada uno cuando las lea pueda perfectamente, en el contexto donde se encuentre, utilizar esas reflexiones y decir qué puede ser el buen cuidado en un centro de día, en un hospital, en una universidad o en una institución. Y por último hay una cuestión también importante, y es yo propongo desarrollar el cuidado integral como cuidado generativo.
Es decir, me he atrevido a utilizar una expresión que yo no la encontraba en otros sitios, pero me he dado cuenta de que la está utilizando más gente y es cada vez más potente, y es el pasar del cuidado integral al cuidado generativo. Bien, el cuidado integral, Jacobo ha hecho alguna alusión y la cátedra de Delvives que tiene que ver con ello. Pensad un poco, cuando hablamos de cuidado integral, siempre nos referimos al cuidado integral de la creación, o al menos en el contexto de la doctrina social de la Iglesia, en la Laudato Si, el Papa Francisco habla del cuidado integral de la casa común o el cuidado integral de la creación. No sé si estoy diciendo algo nuevo, pero esto es importante. En la doctrina social de la Iglesia hoy recuperamos el cuidado integral de la creación. Bien, esa idea no es nueva en el Papa Francisco, no es nueva en la filosofía política, porque en el año 68 Pablo VI habla de desarrollo integral de los pueblos. Es decir, el modo de entender el desarrollo desde los años 60 en la doctrina social de la Iglesia está vinculado con el desarrollo integral. Pero es que en el año 34, Jacques Maritain, en la Universidad Internacional Méndez Pelayo, dicta 5 conferencias que son recogidas luego en un libro que lleva por título El humanismo integral, donde tenemos año 34-36, humanismo integral, año 68, desarrollo integral, y hoy en la Laudato Si, cuidado integral de la creación. Es decir, hay una idea de cuidado integral que está relacionada con el medio ambiente, que está relacionada con lo macro, pero hay también una idea de cuidado integral relacionada con lo que diríamos el cuerpo y el alma, con lo que diríamos la cabeza, el corazón y las manos. Es decir, que el que cuida no es solo el que utiliza la cabeza cuidando, o el que utiliza las manos, o el que utiliza el corazón, sino que en realidad el cuidado integral tiene que ver con esa dimensión cognitiva de los cuidados, esa dimensión emocional y práctica de los cuidados, y por lo tanto el cuidado integral es algo que requiere una reflexión profunda, y por lo tanto no se puede hablar de cuidado integral como si fuera solo el cuidado integral del medio ambiente y de las especies, sino que tiene que ver con el modo de la praxis, el modo de entender la acción humana y el modo de desarrollar esas actividades de manera equilibrada e integral. Y por último, hay una cuestión que la desarrollo en el último capítulo y es en la que sigo trabajando ahora, y es la que, no quiero decir que la que más dolores de cabeza me está dando porque me lo estoy pasando muy bien, pero es el tema del cuidado generativo. Es decir, la idea de que tenemos que construir una ética generativa, un cuidado generativo, donde la dimensión del tiempo y la dimensión de lo que podríamos llamar la condición humana está por crecer, está por desarrollarse, podríamos decir, no está hecha. Aquí, acordaos el texto de Ortega que citaba Carmen. Realmente, si pensamos que el ser humano ya está hecho y está cerrado, nos equivocamos. Entonces, necesitamos trabajar con la noción de generatividad. Y además un concepto que procede de esa relación yo-tú, del pensar la relación entre el yo que cuida y algo que es mucho más difícil muchas veces, el dejarse cuidar. No sé si os ha pasado alguna vez, si habéis tenido la experiencia de dejaros cuidar. Cuando, uno se rompe una rodilla y tiene que necesitar muletas o tiene que estar en el hospital, lo más fácil es cuidar. Lo realmente difícil es dejarse cuidar. Es decir, el reconocerse frágil, el reconocerse vulnerable. Yo ayer lo comentaba en clase con unos alumnos, realmente uno no descubre los escalones hasta que no tiene que llevar muletas. Uno no se da cuenta de la accesibilidad de los edificios hasta que no tiene que ir en silla de ruedas o hasta que no tiene que ver que hay un escalón. Entonces, esa memoria de la condición de fragilidad y de la vulnerabilidad es importante en una cultura donde todos vamos desobrados. La imagen la semana pasada, la imagen de Tamames en las Cortes, como alguien que necesita de los demás para poder sentarse, para poder moverse, para poder ser ayudado, esa imagen es toda una lección de política. Estarás más de acuerdo, estarás más en desacuerdo, pero el hecho de que una persona frágil, vulnerable, con 90 años y que necesite de los demás,
puede llegar al Parlamento, donde todos son jóvenes, lo saben todo y están dispuestos a conquistar el mundo, realmente en esta cultura política efebocrática, realmente encontrarnos con una persona mayor que necesita a alguien que le ayude, que le ponga la silla y que le acompañe, pues realmente eso es una lección de humildad, es una lección de vulnerabilidad que realmente habría que recuperar. Por último, y para animaros a que compréis el libro, porque el libro, pues evidentemente, como os decía, no es una novela de vaqueros, hay que leerlo con calma. Yo creo que es un libro útil. Es decir, todos los beneficios del libro van destinados a, podríamos decir, el centro de los camilos de atención a la salud, de atención a moribundos que tienen en Tres Cantos. Es decir, yo conozco a José Carlos Bermejo, conozco el trabajo que él hace con personas que están terminales, son enfermos terminales, y durante la pandemia él nos mandaba todas las noches, no sé si alguno de vosotros, de los que estáis aquí, recibís, durante la pandemia, y lo sigue haciendo ahora después de la pandemia, todas las noches nos manda 2 minutos de reflexión, él lo llama meditación, sobre el valor del cuidado, el valor de cosas simples que a lo largo del día no suceden y pasan desapercibidas y son importantes. Entonces, realmente los beneficios que pueda tener la venta del libro, las distintas ediciones, van destinados ahí. Cualquiera que haya publicado libros sabe que esto no va a significar, es difícil que puedan comprar alguna cama o comprar algo en el centro, pero quiero que también nos responsabilicemos respecto a lo que sería la cultura del cuidado, porque esto tiene que traducirse luego desde el punto de vista práctico. Y por último, no quiero terminar, hay una cuestión importante que también solo lo he empezado en el libro, pero creo que tendrá futuros desarrollos, y es el tema del cansancio de cuidar y la fatiga del cuidar. Es decir, cuidar es muy complicado y es muy fatigoso. Y por lo tanto, yo no estoy invitando a una aventura, podríamos decir, bonita. No. Esto es muy serio. El cuidado es algo fatigoso y muchas veces cuando hemos tenido que cuidar, yo recuerdo de mi madre, o cuando uno cuida de personas a las que tiene a su cargo, realmente eso es algo muy fatigoso, no es fácil, acaba con la paciencia de uno y es algo para lo que uno no está preparado. Entonces, tener herramientas o poder descubrir el cansancio de cuidar, reflexionar sobre lo que significa el cansancio de cuidar y la fatiga de cuidar es importante. Y aquí, y lo dejo como intuición para haceros pensar, yo utilizo una expresión que seguro que os gusta, y es el cuidado en modo 45 grados. No sé si le habéis oído, lo tenéis en el libro. Hay un capítulo del libro donde planteo el tema de la fatiga de cuidar y el cuidar siempre en modo de 45 grados. Si yo cuido en modo de 90 grados, este es el paciente. Yo voy a lo mío y aquí está el paciente. Si yo cuido en modo de 0 grados, estoy siempre encima. Y entonces hay un cuidado pegajoso. Es decir, déjame un rato en paz. Estás siempre pendiente de mí, sé que me quieres, pero no me quieras tanto. Encontrar los 45 grados en el cuidado, encontrar el equilibrio con un paciente y en esa indiferencia algunas veces que tenemos donde vamos a lo nuestro y nos olvidamos de los que tenemos al lado. Es decir, ese equilibrio de los 45 grados es muy difícil, pero yo creo que el ideal de cuidar del otro y atender al otro está en dejar que el otro sea él, pero también, fijaos, ver en qué medida nosotros podemos responder a sus necesidades. Entonces, esa imagen de los 45 grados para evitar la fatiga de cuidar, porque si está siempre encima vamos a tener que cuidar a dos, al paciente y a ti, porque tú no te cuidas. Y en ese sentido creo que tendríamos que reflexionar un poco sobre ese equilibrio para dejar que el otro, en su propia autonomía, realmente pueda también, a pesar de su vulnerabilidad o a pesar de ser cuidado en su fragilidad, necesita también tener su vida íntima, necesita también tener sus espacios de soledad y necesita también el que no lo agobiemos cuando hablamos de cuidado. Yo podría seguir hablando y puedo seguir comentando muchas más cosas del libro, pero yo creo que ahora lo que toca es
o bien que vosotros, a raíz de lo que yo he comentado, digáis alguna cosa, o bien que dentro del público, si hay alguna pregunta o alguna inquietud, pues la planteéis ahora. No sé si queréis. Yo creo que a vosotros os ha ocurrido algo a raíz de la presentación que yo he hecho y lo que habéis leído, si queréis comentarlo. Yo sí que diría una cuestión, porque el libro es un libro esperanzador, pero, por ejemplo, el capítulo de Bauman no es fácil, y me parece muy lúcido. Hay un análisis de todas estas cuestiones de las sociedades líquidas y demás que además Agustín habla de las profecías de Bauman. Pero has dicho, y me llama la atención, que precisamente porque estamos en un mundo tan tecnologizado, que parece que nos comemos el mundo por un lado, pero al mismo tiempo está el problema del individualismo, que es muy fuerte. Y has llegado a afirmar ahora que precisamente por eso necesitamos más la cuestión de tejer vínculos, de crear lazos, como decía el Principito, ¿no? que me encanta, ¿no? Crear lazos. O sea, ¿realmente crees que... Estoy haciendo una pregunta un poco exagerada porque le estoy diciendo si realmente cree que es así? O sea, ¿crees que las cosas, Agustín, así con el corazón en la mano te lo pregunto, pueden ir por ahí? ¿O no estamos en un mundo en el que el individualismo se está enrocando en exceso? Es decir, ¿tú eres optimista en este sentido? En el libro está claro que sí. Se supone que si en el libro lo plantea, él también lo es. Pero quiero hacerle la pregunta en público, porque igual yo soy un poco más ceniza con vistas al mundo en el que vivimos, ¿no? Que me da un poco de miedo el individualismo atroz que nos hace entrar en nosotros mismos, y además lo sentimos, lo sufrimos en las instituciones, en el día a día, en fin. Claro. ¿Crees que esta situación nos va a forzar a crear vínculos nuevos y que nos vamos a tener que espabilar mucho por ahí? Hombre, si queremos seguir viviendo, sí, pero ¿cómo lo ves eso? Vamos a ver, yo creo que lo que te has comentado, es decir, yo soy, no quiero decir radicalmente optimista, soy moderadamente optimista, o lo que en la tradición nuestra llamaríamos un optimismo trágico. Es decir, hay un optimismo trágico vinculado al compromiso, vinculado, es decir, yo soy optimista, pero ese optimismo va a depender de mi praxis, va a depender de lo que yo haga, de mis compromisos, y por lo tanto yo no puedo ser románticamente optimista. No, yo vinculo el optimismo a una filosofía de la praxis, a una ética, a una acción, a un compromiso, ¿no? La lectura individualista de la realidad no es una lectura realista. Es una lectura interesada. Es decir, si yo hago una lectura individualista de la economía, no estoy haciendo una lectura realista de la actividad económica. Entonces, en la actividad económica y en la actividad social hay elementos no individualistas, hay elementos vinculados con la reciprocidad, con la mutualidad, con lo que podríamos llamar el papel de la alteridad, que no están siendo destacados y no están saliendo a la luz porque no hay proyectos de investigación relacionados, bueno, los habrá con las neuronas espejo, con el papel del cara a cara, con la reciprocidad y el papel del otro, pero a mí lo que me interesa sacar a la luz es que, igual que es importante una lectura individualista de la actividad económica o de la actividad educativa, yo creo que eso no es realista, porque hay también una lectura vamos a llamarlo reciprocadora, mutualista de la actividad social que está, pero que tiene que ver la luz. Y claro, nuestra tarea como universitarios o como académicos es o alimentar el monstruo individualista y decir sálvese quien pueda, y por lo tanto lectura atomista, o decir, mire usted, hay dimensiones de la realidad social, dimensiones de la realidad política que sin la noción de mutualidad, sin la noción de reciprocidad, no se salvarían. Y, de hecho, cuando pensamos el concepto de capital social o cuando pensamos conceptos como los de confianza básica o interpretamos cualquier crisis financiera que hay, siempre nos vamos a encontrar con dimensiones solidarias que están en crisis y que no aparecen, que no emergen y que no se tienen en cuenta en las variables. Entonces, el capítulo de la economía o el capítulo de Bauman o algún otro capítulo va en esa dirección, es decir, haciendo ver que Bauman es un profeta porque anuncia que está llegando a la sociedad líquida, estamos llegando a una sociedad, podríamos decir, atomizada y fragmentaria,
pero en realidad echamos de menos los vínculos y vivimos de los vínculos y gracias a los vínculos nos alimentamos. Entonces hay toda una tradición fenomenológica que yo quiero recuperar y es lo que sería ese cuidado generativo y esa fenomenología generativa que se ha conocido poco y que se ha estudiado poco y que habría que sacar a la luz a raíz del tema del cuidado. ¿Sí, Jacob? Doy pie al público. Sí. Hola, muchas gracias a los tres por las reflexiones, por las intervenciones. Una reflexión que es una pregunta. En el fondo, quizás a los tres, o sobre todo a Jacobo y Agustín, pero también a Carmen, me ha gustado lo de los 45 grados porque yo estaba pensando en el necesario equilibrio que supone siempre cuidar, ¿no? Es decir, porque está por definir siempre, ¿no? Eso de, es verdad, Jacobo aludía en su lectura del libro a las partes que hablan del buen cuidado, ¿no? Y claro, lo pensaba porque en ocasiones cuidar bien exigirá descuidar, por así decirlo, ¿no? Es decir, para no sobreproteger. En el mundo educativo, pues, y como vivimos en una sociedad donde, pues, más bien opulenta, nosotros más bien desarrollada, donde el cuidado, no ya tanto en términos médicos, pero también a lo mejor podríamos pensarlo, pues lleva en ocasiones a la sobreprotección, a la malcrianza, el mimo, no sé, ese tipo de cuestiones, ¿no? Que se plantean. Claro, a veces el cuidado puede ser el pretexto para, digamos, evitar la responsabilidad tanto del que cuida como del que es cuidado, ¿no? No sé cómo lo veis. Sí, ahora que has utilizado la palabra, es decir, el cuidado no puede ser el pretexto para la responsabilidad porque precisamente Jonas, Gilligan, Bauman, es decir, los autores a los que yo he leído o cuando he trabajado el tema del cuidado, siempre cuando les preguntan ¿cuál es el sinónimo del cuidado? Y dicen, el sinónimo de cuidar es la práctica de la responsabilidad. Es decir, si buscara un sinónimo de eso, el propio Jonas en el principio de responsabilidad, en el famoso libro que él tiene sobre el principio de responsabilidad, dice, ¿qué es la responsabilidad? La responsabilidad es el cuidado. El cuidado de uno, el cuidado de los que tiene a su lado y el cuidado del planeta. Y entonces en Gilligan también encontramos esa relación estrecha entre el cuidado y la cultura de la responsabilidad o las éticas de la responsabilidad. Entonces yo planteo el horizonte del cuidado como el desarrollo de las éticas de la responsabilidad que no están en contra de la ética de la convicción. Esto siempre se los digo, es decir, los primeros días de clase siempre se lo comento a los alumnos. Es decir, Max Weber no presenta 2 éticas, Max Weber presenta 3 éticas. En la famosa conferencia de Max Weber, él no está diciendo ética de la convicción y ética de la responsabilidad. Está diciendo, está por un lado la ética de la convicción, está por otro lado el puro pragmatismo y el puro realismo, que no hay ningún tipo de ética, y por otro lado está la ética de la responsabilidad. Entonces hay 3 tradiciones morales y no solo 2. Por lo tanto, la responsabilidad tiene sentido vinculada a determinadas convicciones. Entonces, esa ética de la responsabilidad yo la vinculo al cuidado, pues, de uno mismo, de los demás, de la creación entendido en un sentido amplio. Si a alguno le interesa, por ejemplo, en el primer capítulo del libro, yo utilizo siempre una diapositiva, pero en el primer capítulo lo tenéis, es decir, un mapa conceptual de cómo a lo largo de la historia se ha entendido el cuidado. Es decir, el cuidado vinculado a la crianza, el cuidado vinculado a la sanidad. Entonces, en la crianza de la prole o en la crianza y el cuidado de los mayores cuando los tenemos a nuestro cargo, ahí hay todo un campo semántico. En el de la salud, la restauración del orden, cuidar es restaurar un orden perdido, que es el orden de la salud. Luego hay otro campo semántico, que es el campo de la solicitud por el otro, de Levinas, de Riquet, cuando el otro me reclama, cuando el otro me pide, cuando la iniciativa no la tengo yo, sino que la tiene el otro moralmente. Y luego hay otro campo semántico muy bonito que aparece en el siglo III y es el campo de la vigilancia. Cuidar es vigilar. Cuidar es echar un ojo. Si te digo, Carmen, están los libros en la puerta, cuídalos. Es
estoy diciendo echa un ojo, vigila, y por lo tanto tiene que ver evitar descuidos, es decir, estar alertas, estar despiertas, ser centinelas en una cultura donde se nos pasa la vida, se nos pasan los alumnos, se nos pasan los cursos y en realidad muchas veces no nos hemos dado cuenta, no hemos cuidado lo suficiente a ese grupo de alumnos, no hemos cuidado lo suficiente ese tiempo que se nos ha ido rápidamente. Entonces, vigilancia, solicitud por el otro, crianza o podríamos decir, devolver la salud, son 4 campos semánticos importantes y que se cierran, ese círculo se cierra, esos 4, con lo que llamamos el cuidado integral o la cultura del cuidado integral. No sé, prefiero no enrollarme mucho. Porque no, pero es muy bonito lo de la... Yo les recuerdo que a los estudiantes de enfermería que hay por ahí, lo de la lucecita. No sé, me recuerda a las viejas tradiciones de, pues no sé, cuando dejabas ahí la lamparita. La lamparita. Es muy importante estar, pero claro, no deja de ser eso, el mirar al otro. Es decir, la cuestión es un poco la cuestión que planteas ahí de Bauman, lo de la despersonalización. Es lo que yo veo así como más riesgo, lo de la despersonalización. Pero hay, por ejemplo, antes se me ha olvidado comentártelo, no sé si habéis observado la estrategia embrutecedora y despersonalizante de las cajas de ahorro y de los bancos. Sí. Es decir, ahí se están equivocando. Sí, porque dejan a la gente... Ellos se creen que porque ganan en eficiencia y se ahorran costes, pero en realidad están perdiendo. Entonces van a tener que reinventarse o va a llegar un estilo distinto vinculado. Es decir, aquí solo admitimos el trato personal. Usted volverá a hacer colas en nuestro banco. Y aquí se le esperará mañana, pasado y el día que quiera. Vuelva usted mañana es el gran lema de la banca del futuro. Porque ahora nadie nos espera mañana. Porque llegamos, si no ha pedido cita previa no va a ser atendido. Cuando llegamos no tiene ahí el cajero. Siempre nos odian el trato personal. A nadie se le ocurre ahora decir... voy a tomar un café con el director del banco porque le tengo que pedir un préstamo. Vamos, ese tipo de conversaciones que tenían que ver con la banca de hace 40 o 50 años ahora ha desaparecido, pero yo creo que es la banca del futuro y las relaciones económicas del futuro están vinculadas a ese trato personal, no a la eficiencia de los becarios y las cajas de ahorros y las cajas o los cajeros. Pero bueno, esa es una interpretación podríamos decir un poco contracultural, pero creo que tenemos que estar atentos porque todo este tipo de bancos están viviendo de un crédito, es decir, viven de unos fondos que ellos no han trabajado nada por ellos. Cuando el empleado de banca tradicional tenía que ir de casa en casa, un café con uno, otro café con otro, para ir captando los ahorros, algo de eso tiene que volver. No sé si me explico bien. Y de hecho muchas oficinas y muchos bancos están buscando banca personal, solo si tienes mucho dinero, lo llaman la banca personal, pero la competencia aquí va a ser muy fuerte porque yo creo que a nivel de microeconomía, a nivel de economía del bien común, a nivel de otro tipo de tradiciones económicas, nos vamos a dar cuenta de que por ahí no vamos bien. Hola, buenas tardes. Gracias por las aportaciones. A ver, casi por alusiones. Yo soy profesor de robótica Vale. Y entonces casi he saltado. A ver, soy de los que piensan que la robótica, la tecnología, bien usada, nos tiene que hacer mejores. Y de hecho, yo en mis clases, son los chavales los que muchas veces nos plantean problemas reales, cercanos, y bueno, tratamos con la tecnología de superarlos, de que esos problemas desaparezcan. Yo creo que es una oportunidad que la tecnología esté entre nosotros. Otra cosa es cómo se está usando. Y ahí entraría yo en el tema emocional. Si tuviera que priorizar qué problema es el más serio hoy en día en el mundo de la educación, es el tema emocional. Se nos caen los chavales a la mínima de cambio, a la mínima frustración. Son muy manipulables, no tienen una personalidad marcada, están arriba y abajo. Y eso yo creo que, al margen de que la tecnología no ayude, yo creo que hay un espejo de sociedad que tampoco está haciendo nada porque eso se corrija. No sé cómo lo veis vosotros, pero yo creo que los cuidados físicos, que sí son necesarios, son de justicia, pero yo creo que fundamentalmente ahora
lo que tendríamos que intentar es, sobre todo, cuidar emocionalmente a las personas. No sé cómo lo veis vosotros. Bueno, yo creo que los de Del Vives tienen algo que decir en ese sentido. Así que, bueno, el balón te lo ha dejado preparado. Bueno, estoy totalmente de acuerdo en el cuidado emocional, que es fundamental, ¿no?, de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Yo creo que incide mucho los estilos educativos parentales, ¿no? Estilos sobreprotectores, estilos autoritarios, los cambios sociales que ha habido, etcétera. Nosotros las líneas de investigación que estamos teniendo un poco es presente ahí, ¿no?, en el uso responsable de las redes sociales, como decía anteriormente, y en trabajar para prevenir el acoso, el maltrato, etcétera, es la capacidad de ponerse en el lugar de los demás, ¿no?, la empatía. Entonces, ¿cómo trabajar la empatía emocional, ¿no?, la empatía a través de las redes sociales? Entonces, hay autores muy interesantes a nivel de España, en Cataluña, el profesor Rafael Vizquerra, todo el tema de la conciencia emocional, del trabajo emocional, de la asertividad, de las emociones. Entonces, totalmente de acuerdo, ¿no? Yo recordaba como hace 20 años, cuando estaba en las aulas no universitarias en este caso, pues a través del correo electrónico era una gran posibilidad de interacción con los estudiantes, ¿no? Porque en el aula, yo ahí no sé si discreparía, ¿no?, pero yo creo que los relevos generacionales están cambiando, ¿no? Cuando hablabas antes del banco, ha sido casualidad, pero yo a las 7 menos cuarto al venir por aquí, en una de nuestras principales vías en Independencia, una entidad bancaria que me invitaba a tomar un café, a cederme los espacios, a hacer salas de coworking, todo gratuito, todo disponible, etc. Una captación de un lavado de imagen, posiblemente, a lo mejor traducido como la banca ética, ¿no? Pero, y me decían, es la sucursal número 26, la de Zaragoza, ¿no?, de nuestra entidad bancaria. Entonces, llevado al ámbito educativo, el correo electrónico, los WhatsApps, etcétera, una interacción con los alumnos también que puede ser distinta, ¿no? Las facilidades y los puentes con las familias a través de las tecnologías, las plataformas y tal, puede ser distinto. Yo totalmente de acuerdo que depende del uso. Y claro, nos estamos encontrando en educación la explosión que ha tenido la pandemia, pero que venía de antes, ¿no? Un poco con lo que comentabas, ¿no? Un 10% de ideaciones suicidas en algunas estadísticas manejan, ¿no? La baja tolerancia a la frustración. Claro, eso desde mi punto de vista plantea un cambio pues en el desarrollo de competencias no solo técnicas, sino también transversales, emocionales, sociales. En una EBAU distinta, aparte de que en los programas políticos está así una EBAU común para toda España o no común para toda España, pero unas pruebas que evalúen la madurez, y la madurez entendida habría que definir, ¿no?, más madurez, y lo que hacéis los docentes, lo que hacen los docentes, los equipos directivos y los equipos docentes de apoyo emocional a los chavales es muy importante, ¿no? Y yo creo que hay que incentivar también y poner en valor el papel de los orientadores, de los psicólogos y los pedagogos, que también, bueno, pues depende de los centros y de las visiones, pero una visión humanista integral pues pueden hacer mucho bien. Y yo incido también, yo creo que enseñar, educar, acompañar a que el propio alumnado cuiden unos de otros, yo creo que es una de las claves, porque nosotros en los centros educativos no sabemos más que la punta del iceberg de lo que pasa, ¿no? Las agresiones físicas, verbales, psicológicas, etcétera, pasan en los baños, pasan en los patios, pasan en los comedores, pasan en las redes sociales sobre todo, y ahí no estamos los docentes, ¿no? Por lo tanto, yo creo que habría que resignificar las tutorías no como un cajón desastre, ¿no?, sino como un espacio para la interacción y tal. Entonces, es un gran tema. Yo puedo hablar. Creo que ahí, no sé, a mí es una cosa que me preocupa, pero me parece que todas estas cuestiones se pueden tejer solamente desde, bueno, solamente no, pero quiero decir, mucho desde la convivencia. Es decir, hacer muchos más marcos. Tú te has orientado más sobre las WhatsApps y cosas de estas, pero que se apoyen unos a otros, o unos en otros, mejor dicho, es fundamental. No lo promovemos, me da la sensación.
bueno, no sé qué dirían ellos, pero también pienso que se está haciendo una educación en general en la que no se construye a la persona con un fuste bueno, porque no se le dan elementos fundamentales de humanismo, de lecturas, de formación y demás. Yo en eso soy muy crítica con las pedagogías actuales y demás, porque en los resultados, bueno, a los hechos me remito. Entonces, las personas están tan vulnerables, y ahora estoy hablando de los alumnos, porque les falta fuste. Y ese fuste solamente se puede tener con una auténtica, y lo voy a decir, vida interior. Es decir, personas leídas, personas profundas, que se fomente eso. Y creo que no lo fomentamos. Y no sé yo cómo va la cosa en la escuela, pero yo ahí soy muy crítica. Seguramente lo hago muy mal en clase, pero me inquieta. Es un tema que me inquieta mucho y me da la sensación de que nos falta eso, ¿eh? Es decir, hay que armar las vidas desde dentro, porque si no, son pues como las cañas, no la caña pensante de Pascal, sino como las cañas que se lleva el viento a todas partes. Y ahora que he nombrado a Pascal, sí que... Estamos en el año Pascal, pero sí que diría eso que él decía tanto, y voy al libro y a todo esto, que decía eso de que el hombre supera infinitamente al hombre, es decir, somos capaces de mucho, pero a mí me parece que nos hemos dejado mucho en el camino ahora mismo, pues con la educación, porque nos estamos encontrando, yo veo que las personas de primero cada año vienen más flojas en este sentido, entonces, ¿qué está pasando? Y me da la sensación de que ahí tenemos que... No sé, es como lo veo. No veo la solución, porque claro, no vas a poner a leer a Dostoyevsky a todos, yo lo haría. Pero, entendedme, o sea, ¿cómo lo hacemos? Pero yo creo que falta mucho esos elementos. Y lo siento porque tengo alumnos delante, pero hay días que es verdad que a veces os predico mucho como si fuera un cura, pero en el sentido de que me da mucha pena que, o sea, no tienen la culpa ellos, es decir, que están como muy... ¿Me entendéis? ¿Me entienden la palabra desarmados? Es decir, hay poco fuste, poca solidez, pero porque me da la sensación de que no se ha fomentado esa solidez, ¿eh? Ahora, no sabría mucho por dónde tendrían que ir los tiros, pero yo creo que es muy importante lo de apoyarse unos en otros, que fomenten la amistad. Deberían leer mucho más sobre cuestiones de amistad de verdad, existenciales, es decir, que crean mucho en sus compañeros, que se rompa con el maldito individualismo. Y me cierro el pico ya, pero es muy importante apoyarse unos en otros, mirarse a los ojos. Hola. Sí, ahora. Hola, soy María José, soy de Derecho. Yo tenía una pregunta un poco en la línea de Carmen. Yo no he leído el libro, ya lo siento, me lo compraré y lo leeré después. Entonces, mi duda era esa relación que tú ves tan distante entre individualismo y cuidado. Yo creo que el cuidado en el que pensamos ahora muchas veces es un cuidado profundamente individualista, porque muchas veces pensamos en un cuidado institucional y si pensamos en las demandas de la gente, ¿qué pide? Más residencias, más centros de salud, más... O sea, que muchas veces no pedimos el cuidado del otro, que también... pero que hay una raíz muy individualista en ese cuidado institucional que se reclama socialmente. Es decir, cuando pensamos no pensamos en el otro, pensamos en el Estado que nos satisfaga todas esas necesidades básicas que tenemos. Por eso yo veía que tampoco es tan descabellado hablar de individualismo y el tipo de cuidado que estamos pidiendo. Y después, por otra parte, también se me ocurría que realmente cuando pensamos en los jóvenes, bueno, los jóvenes y no tan jóvenes, en todos los que tienen esa profesión de cuidar, que pueden ser los sanitarios, pero también pueden ser los juristas. Yo defiendo que todo el mundo tiene que cuidar, que en realidad un profesional solamente puede cuidar cuando la institución lo cuida. Entonces, bueno, en fin, son cosas que se me ocurrían cuando os escuchaba hablar y con ganas de leer el libro. Pero vamos, que esa cuestión de... Muchísimas gracias por la presentación de los tres. Sí, el tema que has planteado al principio de la relación entre individualismo y sociedad de los cuidados, ¿sí? Es como si dijéramos, la culminación de la sociedad individualista es el reclamar a las administraciones públicas instituciones de cuidado. Claro, pero yo no voy por esa línea. Es decir, realmente hay que, podríamos decir, fortalecer lo que sería el modelo de políticas públicas, en tanto que políticas de cuidado y tal,
pero yo niego la mayor, es decir, creo que a lo mejor si fortalecemos vínculos familiares y vecinales, necesitaremos menos residencias. Es decir, a veces sobra. Es decir, si yo creo que nos cuidamos más, si necesito más Estado, algo está fallando. Entonces, yo creo que la idea de sociedad de los cuidados supone una revisión del modelo de un Estado paternalista que supone el desarrollo de una generación tras otra de derechos, pero no cuestiona de fondo el modelo de persona donde, en el fondo, no hay fuste, como decía Carmen. Es decir, nos estamos encontrando que los derechos es como un chicle que se va estirando, que se le pide al Estado, primera generación, segunda generación, pedimos derecho al medio ambiente, derecho a la paz, derecho a la sostenibilidad y demás. Entonces empezamos a crear un monstruo y en lugar de trabajar en clave comunal, en clave de mutualismo, en clave de microempresa o de grupos de ayuda mutua que realmente pueden cuidarse en esa base, reclamamos siempre que haya más Estado. Yo no voy en esa dirección, es decir, yo creo que el Estado tendría que pues buscamos que el Estado sea justo, ni más ni menos, y ahí hay una discusión que podemos desarrollar, pero ojo si no cuestionamos de raíz el modelo antropológico individualista donde estamos y productivista. Y aquí yo creo que desde el punto de vista político, tanto la extrema izquierda como la extrema derecha, es decir, desde el punto de vista político, oyendo los discursos, ninguno pone en cuestión lo que podríamos llamar el punto de partida individualista de reclamar derechos. Luego los puede proveer el Estado, los puede proveer el mercado, pero nadie reflexiona sobre esa crisis de la interioridad, esa falta de fuste en los sujetos y el hecho de que necesitamos comunidades fuertes, vínculos fuertes y por lo tanto no pedir que sean los otros, sea el Estado, sea la administración pública, sean las comunidades autónomas los que nos resuelvan la papeleta. Creo que ese es otro nivel, ahí la discusión tiene que tener otros matices, pero mi libro, o al menos mis reflexiones, apuntan a cuestionar que el individualismo sea el modelo con el que tenemos que trabajar desde el punto de vista de políticas públicas o de ética pública. Lo revolucionario es precisamente eso. Lo revolucionario Sí. es reivindicar la responsabilidad en el cuidado del otro. Sí, no, ya está. Sí. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Sí. Vamos a ver, buenas tardes. Yo ya no estoy dentro de... Bueno, yo primero ya no estoy en la universidad, ya estoy en el mundo, he dejado el mundo del trabajo, soy jubilado y además han ido a cabo por el que me ha invitado a venir aquí. Se ha hablado a nivel general del cuidado, pero yo valoro muy importante es el valor de nuestros hijos. El cuidado de nuestros hijos es muy difícil. Es muy difícil el ser padre. Cada día lo ves más complicado. Yo he tenido 3 hijos, los he intentado educar de la misma manera y cada uno me ha salido de diferente manera. Por eso quiero decir que a nivel general el cuidado y el cuidado de los hijos dentro de la familia es importantísimo y es algo que no se ha tratado en lo que hemos comentado a nivel general, pero es básico e importante el cuidado de nuestros hijos. Sí, vamos a ver. Bueno, Carmen conoce más mis trabajos o alguno que haya leído. Yo he publicado cosas sobre familia, tengo otro libro sobre familia, sobre educación y tal. Y yo aquí no estoy pensando en el tema de la educación, en el cuidado de los hijos y por lo tanto realmente el libro no dice nada respecto al cuidado de los hijos, pero también yo aprovecho para remitirme a lo que sería otros trabajos. Yo no sé si has triunfado a la hora de cuidar a tus hijos, porque si ninguno te ha salido como tú querías y le has dado la misma educación a los 3, yo creo que eso es un indicador de éxito, no es un indicador de fracaso desde el punto de vista educativo, porque eso significa pues que tienes 3, los 3 son totalmente distintos, han utilizado los recursos que tú le has puesto de manera muy diferente y en realidad el hecho de que no sean como nosotros nuestros hijos
yo es decir, creo que también eso es importante, porque a veces queremos que sean como nosotros y en realidad nos equivocamos, ¿no? Tú estás apuntando en una dirección importante y es el cuidado enfocado a la crianza, en el sentido de decir, bueno, hemos pensado de manera sólida lo que significa el cuidado de las nuevas generaciones, de aquellos a los que criamos y alimentamos, acompañamos, vestimos, lavamos y tal. Yo creo que a veces con tantos artefactos y con tanta tecnología, pues realmente y el estilo de vida que tenemos, a veces hemos dejado que lleven sus propias mecánicas, sus propios horarios y que la propia tecnología pues los vaya maleducando. Y entonces yo creo que a veces el cuidado con respecto a los hijos y la crianza tiene que ver con el perder tiempo con ellos, con el estar en silencio con ellos, el hacer que gestionen el silencio. Es decir, yo con los alumnos, con mis hijas ya son mayores y no he hecho el experimento, pero con los alumnos es importante enfrentarlos a ellos mismos. Si no están acostumbrados a estar en silencio, no están acostumbrados a oírse a sí mismos. Entonces, el silencio es el arma más revolucionaria cuando dices, no, 5 minutos de reflexión. Y empiezan a sacar el móvil porque tienen que ver el WhatsApp. Entonces, hay elementos que tienen que ver con el cultivo de la interioridad, con el descubrimiento de la interioridad, que a veces están relacionados con la capacidad de lectura. Entonces, no se lee, se lee mal. Los chavales no han leído en voz alta, no han memorizado, no han entonado. Es decir, nos encontramos en la universidad y aquí hay experiencias de problemas graves y casi todos relacionados con el tema de la lectura. Entonces, eso significa la crisis del mundo interior. Yo lo relaciono con eso y es importante. Entonces, creo que a lo mejor habría que escribir otro libro o ir en otra dirección, pero yo creo que hay trabajos aquí, es decir, hay pedagogos que están trabajando en esta dirección y aunque no hayan trabajado el tema del cuidado de los hijos, pues sí lo han planteado en clave emocional, como se decía antes, ¿no? Pero el libro no va dedicado a los hijos, aunque está dedicado a mi nieta, que nació cuando mandé el libro, salió ella, entonces espero que ella en algún momento lo lea. De todas las formas es para Apostolillo que es muy difícil la comunicación y el hablar con tus hijos. Es más fácil hablar con algún amigo de tu hijo que con tu hijo. Hombre, pero por lo menos tienes el WhatsApp para hablar con ellos, tienes el Messenger y el Instagram. Algunas veces cuando uno quiere saber dónde están, yo cuando quiero saber dónde están mis hijas y tal, pues realmente lo único que tengo son las redes sociales para localizarles. Digo, algo está pasando, algo estamos haciendo mal cuando tenemos que acudir a las redes para saber dónde están o saber lo que hacen. Entonces, bueno, yo por otro lado soy muy crítico también con el uso de las nuevas tecnologías, es decir, dentro de poco un indicador de calidad de los colegios y las universidades será la ausencia de wifi y de las nuevas tecnologías. Es decir, solo habrá contacto corporal, solo habrá pizarra verde de tiza que se cae y nos manchamos. Es decir, eso va a ser un indicador de futuro, de calidad. No lo veo. No, yo sí lo veo en el sentido de que, bueno, pues estarán las masas, las muchedumbres, la gente que consumirá y luego estarán las élites que se formarán en capacidad reflexiva, dominio de sí, autoconciencia, cuidado de sí, cuidado de los demás y en realidad no estará vinculado a tanto artefacto y tanto cachivache. Es decir, no digo que vaya por ahí la cosa, simplemente digo que puede ser un indicador de calidad la educación del futuro. Es paradójico porque somos la escuela que más se trabaja en estos años en metodologías colaborativas, en trabajo en equipo, desde edades tempranas. Es llamativo que es la escuela donde más interioridad, mindfulness, etcétera, etcétera, hay con los estudiantes desde los 3 años, programas transversales hasta los 18 años. Es llamativo donde es una escuela donde se resuelven los conflictos no aplicando solo la norma, el reglamento de régimen interior, faltas leves, graves, muy graves, expulsiones del centro 3 días, 10 o 20, sino que se crean estructuras de apoyo de alumnado ayudante y ciberayudante para interactuar. Entonces, yo simplemente pongo sobre la mesa que es paradójico y llamativo que tenemos las generaciones, entre comillas, más endebles emocionalmente, no sé si curricularmente, aunque el bilingüismo, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo hay metodologías que van trabajándose. Entonces, ¿recogeremos frutos?
Claro, pero la educación tiene que ver el contacto de cuerpos y maestros, es decir, la crisis del maestro. Es decir, yo tendré muchas tecnologías, tendré muchos psicopedagogos por metro cuadrado y mucha tecnología, pero no tengo ejemplos, no tengo maestros. Yo no quiero, ahora mismo nadie quiere ser como su maestro. Es decir, yo recuerdo que quería ser como mi maestro y ahora mismo que se ha muerto mi maestro, yo lo echo de menos. Entonces, esa imagen de ejemplaridad vinculada al maestro, es decir, claro, quizá estoy yendo muy lejos, pero creo que es muy importante esa antropología del educador que acompaña, donde las tecnologías, los cachivaches, los ridículos y lo curricular es importante, pero hay una dimensión personal, es decir, el profesor se pasa su vida haciendo papeles para la inspección que no lee, para un cambio curricular, otro ridicular, las EBAUs que no valen absolutamente para nada, y entonces realmente si no hacemos una crítica radical a todo el pedagogismo que hemos construido, estamos descuidándonos de lo importante. Entonces, ¿qué es importante lo que comentas? Sí. ¿Que ha habido muchos recursos? Sí, pero está súper demostrado que el hecho de que haya más dinero, nunca ha habido tanto dinero como ahora en el sistema educativo para invertir en ello, y en realidad nunca han sido tan vulnerables los chavales. Entonces tú dices, aquí hay un problema. Houston, tenemos un problema. Entonces el problema es, pues realmente nadie quiere acompañar al proceso y se ha perdido la figura, podríamos decir, no quiero decir nostálgica del maestro o del profesor, pero algo de eso falta. Yo creo que se ha sobrecargado en exceso a la escuela y se ha sobrecargado en exceso a los maestros. Yo creo que sigue habiendo unos maestros ejemplarizantes, pero están desbordados de tanto que las familias no han podido abordar, no han sabido abordar, se han visto impotentes, se han culpabilizado ellas mismas, etcétera, etcétera, y se ha depositado todo. Entonces, la escuela está a punto de explotar. Entonces, yo creo que la escuela le ha venido la pandemia y ha sobrevivido como ha podido, como tantas instituciones y tantos profesionales. Pero las ideaciones de suicidio, la debilidad emocional, los planes de animación a la lectura que decíamos antes, en todos los centros, desde los 3 años, planes de animación a la lectura. No sé, yo creo que la tecnología depende del uso que se le dé, lo hemos dicho, pero yo creo que profesionales hay de todo, no se puede generalizar. Vamos a ver, yo creo que quiero entender la crítica que he hecho en el sentido de decir, yo creo que el esfuerzo que se ha hecho, el profesor tiene que trabajar con muchos sombreros, pero también es verdad que desde el punto de vista administrativo, sí, pero lo vemos en la universidad, lo hemos visto en los institutos y cada vez que vamos a un instituto, a un colegio... Ayuden con la tecnología a simplificar la burocracia. Ayuden con la tecnología a simplificar la burocracia. No, al revés, la complican cada vez más. La burocracia es un mal metafísico, decía Gabriel Marcel, claro, que sale es verdad, es un horror, es Vamos un a ver, espanto. Pensemos un poco. Hacer un curso para rellenar claro, un currículum que hice yo la semana pasada y no me enteré de nada. Lo digo en serio, y no es que sea gilipuertas, pero perdón por el taco, pero cursos para rellenar currículums. A mí me gustaría escuchar a algún joven, a ver si tiene una mirada distinta o no de la tecnología, de la minimización de la burocracia, de la utilidad, de la multitarea, de cómo el tiempo se multiplica, o de si realmente esa falta de interioridad nos hace vacíos, endebles, veletas. Es un guiño. Hola. Vale, sí. A ver, es que no sé por dónde empezar, la verdad. Pues por el principio. Empiezo por las tecnologías. La verdad, nuestra universidad, para cosas como tener que coger el bus, han cambiado de tener una tarjetita que, pues como la tarjeta del bus normal de urbanos de Avanza, nos han hecho... con la aplicación tener que pasar con el código QR para poder pasar al bus. Cosa que te obliga a llevar siempre el móvil para ir a clase, llevarlo con batería, que funcione, en fin. Son cosas que yo entiendo que la tecnología puede ayudar mucho, pero en este caso lo veo totalmente innecesario. O pierdes el móvil. O pierdes el móvil, no subes el móvil. O vas al de la tarde y entonces tiene que dar el pito en cada uno de nosotros. Y cuando somos cuantos, el pito es un pitido. Bueno, es tremendo. En fin,
cosas que a veces son absurdas. No simplificamos, sino que... Perdona, Vanessa. Tranquila. Déjala que... Sí. Y bueno, era el tema de antes, de un poco apoyo psicológico a estudiantes. La verdad es que creo que se habla mucho de ello, pero que a la hora de la verdad no se porta esa ayuda, no hay un apoyo real a los estudiantes de, oye, que estamos aquí y de verdad estar, porque pues eso se dice mucho, pero se hace poco. Tomamos nota. Vale. Bueno, es alumna tuya, ¿no? Sí. Bueno, pues luego lo trasladas al rectorado. Bueno, no sé si hay alguna cuestión más o damos... ¿Sí? Buenas tardes y muchas gracias por este coloquio. Yo empezaría por lo más bajo. Soy educadora infantil y veo que el cimiento es importante. Vienen los niños desde 4 meses y en las reuniones que tenemos, pues siempre hay alguna madre que dice, ¿a partir de cuándo se tiene que educar? Desde que nace. Desde el momento que nace tienes que empezar a decirle, pues primero con amor, pero decirle lo que está bien, lo que está mal. Y poco a poco hay que ir orientándole por el camino correcto, ¿no? Entonces, yo veo que hay mucha inseguridad en los padres, porque nadie le enseñan a ser padres. O sea, cuando tienes me pongo muy nerviosa, perdón. Nada, relájate, mujer. Cuando eres maestro, pues tienes unos años donde estás aprendiendo. Un médico, un arquitecto, cualquier persona que trabaja, un buen profesional necesita una buena base. Unos padres empiezan de cero sin saber lo que es cambiar un pañal. Entonces yo veo que hay mucha carencia en ese sentido, que deberíamos de preparar a los padres por lo menos con un mínimo, con unas nociones importantes que no las hay, que la persona que quiere se preocupa de ello, pero que no es obligatorio. O sea, hay muchas familias que no llegan, no saben cómo enfocar, cómo, no sé, ayudarle a tener una noche tranquila. No sé si me explico bien, ¿no? Perfecto. Entonces, cuando llega la época de la guardería, yo veo, por ejemplo, de que hay mucha, ¿cómo se dice? Cuando viene, por ejemplo, unos padres, vienen a buscar al niño y tal, y lo primero que hacen es, ¡plaf!, te tiran la mochila, por ejemplo, ¿no? Y el padre no sabe decirle, esa mochila no es mía, es tuya, cógela del suelo, ¿no? Ahí se empieza la educación, a tener esa responsabilidad y a decirle. Entonces, yo veo que hay una carencia en ese sentido desde pequeñitos. Es lo que veo, ¿no? Entonces, poco a poco, si les van dando todos pensando que darle todo es educarle y es lo mejor para ellos, pues es lo que decían ustedes, estamos creando monstruos sin querer. ¿Por qué? Porque tienen de todo al alcance, tienen tecnología, vienen al móvil, o sea, vienen a la guardería con móviles ya, niños pequeñitos de 2 y 3 años. A ver si es el móvil de los chinos. Es decir, yo con mi nieta, como quiere el móvil nuestro, le hemos comprado uno de plástico para que cuando... No, pero es que no es de plástico, es uno que no funciona, pero que tiene un móvil de verdad que ya... Entonces, a lo que me refiero de que yo pienso que falta una base desde chiquitines, pero muchas veces es porque los padres no saben, o sea, no saben... Ya. Es que no han hecho el máster de padres. No les hemos preparado el máster de padres. No sé, yo no sé si hay alguna cuestión más, alguna pregunta más. Damos por finalizada la presentación. Yo estoy a su disposición si alguien quiere hacer algún comentario. Vosotros, si queréis. O firmar un ejemplar. Bueno, firmar algún ejemplar y sobre todo daros las gracias a los compañeros de mesa y gracias por
por haberme permitido venir a presentar el libro y a iniciar esta conversación, y que yo creo que puede seguir en otros contextos o seguir con próximos trabajos. Igualmente para ti, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.